Ok, dale. Porque no tengo micrófono, sino que te hablo ya del compu. Solo darle clic. Ya, ya está. Listo, así de fácil. Cuando la eficiencia trabaja, se llama Roger. Te cuento, déjame compartir aquí. A ver, pero entonces yo oculto aquí este video para que me dé un poquito más de comodidad, no me consuma tanto el ancho de banda. Aquí estamos nosotros. Sí, mira. Mapa conceptual, ciclo de vida de software, y esta fue la última que hicimos que quedamos pendientes. Cuando yo entré aquí a la parte de contenidos que se publicó, esta voy a tener que estar cambiándole la fecha para que siempre les aparezca ahí. En la fase 2, ay, yo estaba terminando la matriz, no me dio chance. Esta es la última, esta es la que vamos a trabajar esta semana que te dije. El viernes quedamos completos hasta esta última actividad de trabajo. Cuando estaba revisando la guía del material de formación, como te dije, permíteme, yo me devuelvo aquí y nos vamos a la edición de contenido a revisar nuestra guía, que aquí va. Esta es nuestra trayectoria. Tenemos unos resultados de física, que era lo que estaba viendo allí. Entonces yo dije, si me pongo a perder tiempo buscando el instructor que puede evaluarnos, al final me van a hacer como los resultados de matemática que hicimos en la primera fase. Me van a responder que como yo soy ingeniero los puedo evaluar. Entonces la idea es que comencemos esa parte con esos resultados que tenemos allí pendientes de física. Esta es la parte del despliegue. Estos son esta semana. Estos son para esta semana. Arquitectura de software, diseño seleccionado. Esto sí era lo pendiente que se había quedado. Y aquí era la última parte, la última evidencia con la que habíamos trabajado. Que vamos a hacer el taller y responder estas preguntas. Adicional a eso, acuérdate que la clase del jueves vimos que la evidencia que continuaba, que es esta que tenemos aquí, eran, ay, me devolví, es esta, en la número 3 aquí. Esta evidencia de la actividad de aprendizaje 3 tenía muchas actividades de conocimiento y que dijimos que como eran muy sencillas en el caso de que no tengo que implementar o desgastarme haciendo grandes análisis o resumen, podíamos trabajarla, que era simplemente hacer un mapa conceptual del material dispuesto en plataforma. Una vez leído el material, responder estas preguntas en el foro, que ya lo dispuse allí activo. Y la última era hacer el diagrama de despliegue del caso, del diagrama de despliegue para la metodología y arquitectura que tú definiste para hacer tu herramienta. Ojo, acordémonos que la parte del diagrama de despliegue es como ese menú o ese organigrama de cómo va a estar estructurada la herramienta o la aplicación que vamos a desarrollar. El compañero compartió en el grupo, creo que fue Cristian, que había, ¿tú manejas alguna aplicación especial o algún software específico para trabajar los diagramas de despliegue? No, Aquí Cristian nos dijo que las dígame herramientas por con qué las no que me hemos agregaron a eso. uh-huh. Me envías la invitación, profe. Yo no estoy en ese grupo. Qué tristeza. Tú te saliste, Roger, ¿no te acuerdas? Por aquí decía, Roger Yo se no me he salió. salido. Uh-huh. No, Sí, Roger, tú estabas aquí y tú te saliste. Yo creí que tú te habías retirado de la yo no me formación he salido. cuando no estabas por ahí por ningún lado. Vamos a meterte de una. A ver. Sí, Ah, de mira. pronto, ¿sabes cuándo fue? Cuando perdí el teléfono y me tocó qué, pero que el único que estoy es en uno que se llamaba ADS 2455264. Mm. Ese no es este fue el que creó este es el que ustedes tenían el año pasado donde comenzamos.
y ahí se ha mantenido. Ahí están supuestamente los que están activos todavía en la formación en la ficha y van a seguir activos hasta el próximo comité, donde realmente el que no continúe nos tocó hacerle el retiro porque no puede aparecer allí para que haga su retiro formal, para que el tiempo de penalización empiece a correr y pueda en algún otro momento volver a realizar algún otro aprendizaje, alguna otra técnica. Te voy a reenviar entonces los dos mensajes porque aquí fue Cristian el que nos dijo. Que él hizo su diagrama de despliegue a través de esta herramienta, que le pareció muy sencillo y muy fácil de manejar. Con esa puedes trabajar también tú si lo deseas. Que ese diagrama de despliegue es esta tercera evidencia que le correspondía a la actividad 3. Cuando terminamos esa actividad, en este caso de aprendizaje número 3, continuamos en la guía de aprendizaje y ahora vamos a la parte del RAP que se llama evaluar esos artefactos de software. Sabemos que aquí ya tenemos, en este caso ya son 6 artefactos que deberemos tener desarrollados de nuestra planificación, de nuestro proyecto, y entonces ahora vamos a empezar a establecer ciertos criterios basados según la metodología que nos van a permitir determinar si están correctos o darle esa veracidad que deberían tener esos documentos en función a que estamos cumpliendo con las necesidades del cliente. Nos indica que tenemos un tiempo de 40 horas para desarrollar todas estas evidencias que están dentro de este resultado. Y las evidencias de este resultado empezamos con una, que es una evidencia de conocimiento y se llama taller sobre validación de conocimientos. Taller de validación de documentos, discúlpame aquí. Dice, nos menciona que obviamente cualquier artefacto, entiéndase por artefacto, producto o informe que hemos desarrollado hasta el momento, se debe en este caso comprobar que tenga correlación con realmente las necesidades que se están tratando de solucionar con esa idea. Porque que vamos a seguir avanzando con algo que está totalmente fuera de cumplir realmente con las necesidades del cliente. Entonces aquí nos habla que el material con el que vamos a trabajar este resultado se llama validación de documentos dentro de la plataforma. Y la idea es que leyendo ese material vayamos a trabajar con lo que hemos venido manejando hasta ahora. Esto es un informe técnico. Vamos a trabajar con la plantilla de presentación de documentos y lo ideal es que en ese documento que vayamos a desarrollar se respondan estas preguntas orientadoras. ¿Qué es un artefacto? Como una manera de reforzar lo que se representa la conceptualización de estas, en este caso de estos términos o palabras que empleamos para definir los resultados de alguna fase de desarrollo del proyecto. ¿Qué es un artefacto? Estas son las preguntas que vamos a desarrollar dentro de esta evidencia, que es una evidencia de conocimiento, y se entregan, la tenemos aquí en la número 4, aquí está. Taller sobre validación de documentos. Déjame cambiarle la fecha que no la ha podido activar, al menos ya hice la matriz, y me falta colocarles aquí entonces las fechas y los enlaces. Coloqué de una vez los resultados, en este caso las actividades que van asociadas a este resultado, para poder activarlas tengo que irme a la lista que tenemos allí de evidencias y empezar a identificarlas para poder colocarlas aquí en nuestro pastelito guía. Mira aquí este resultado tiene 4 evidencias. El taller sobre validación de documentos, que lo acabamos de explicar, que representa simplemente una evidencia de conocimiento, es decir, yo leo el material y respondo estas preguntas. Se entrega de la misma forma como lo hemos hecho en los artefactos anteriores, en los informes anteriores, porque cuando hablamos de artefactos es resultado de mi proyecto, de mi aplicación de metodología. Entonces, importante que volvamos a retomar los conceptos y definirlos aquí en estas preguntas orientadoras. Y esa representa la primera evidencia de la actividad de aprendizaje 4. Tenemos dudas, preguntas antes de avanzar.
en esta, con la siguiente evidencia. No sé, tú me dices si voy muy rápido, si hay alguna confusión, volvemos a retomar el material. No, profe, Ok, ahí está bien. ok. Entonces avanzamos. ¿Cuál es mi siguiente evidencia? Nuestro programa nos habla que tenemos un diseño de instrumentos para la verificación. Lo hemos hecho mucho en la etapa de análisis. Recuérdate que estos instrumentos, vimos hasta un material donde hacemos listas de chequeo de manera de obtener información de nuestras fuentes, tanto primarias como secundarias. Y ahora aquí lo vamos a emplear para hacer nuestro instrumento que nos permita determinar si estos artefactos o estos informes que estamos evaluando tienen algún criterio de selección. Entonces aquí nos informa, en este caso con la guía de aprendizaje, que obviamente la IEEE, que es un estándar de ingeniería en función a parametrizar o organizar y estandarizar procesos, nos indica que todo instrumento, todo proceso, todo informe que se desarrolle, tenemos que verificarlo, tenemos que darle esa validez, así como todo proceso científico tiene su aceptación a nivel, en este caso de la comunidad científica. Igualmente ocurre con todo. Recuérdense que vimos al inicio que todas las etapas de nuestro desarrollo de software a nivel de documentación tienen que validarse. Se generan un artefacto, un informe y se valida. ¿Se valida con quién? Con nuestro cliente. Esa, la primera etapa en nuestra fase de análisis, hicimos supuestamente retroalimentaciones con el cliente de manera de ir mostrando todas esos modelados, esos análisis que desarrollamos, de manera que quien en ese caso, en esta etapa de análisis inicial, validó los informes que se desarrollaron o la aplicación de mis conocimientos en el desarrollo de software fue nuestro cliente a través de esas entrevistas, de esa retroalimentación. Aquí lo que se pretende es que utilicemos esos conocimientos que vamos a adquirir aquí en la parte de artefactos para desarrollar un instrumento. Es decir, mira, vamos a hacer una manera de evaluar cuáles son los criterios que yo considero necesarios para determinar si hasta el momento donde vamos nosotros, nuestro desarrollo de software está cumpliendo con lo que el cliente necesita. ¿Qué vamos a tener en cuenta para desarrollar, en este caso, este instrumento? Fíjate que lo dice muy clarito aquí. El objetivo principal de todas estas evaluaciones o estas validaciones es simplemente determinar que estamos haciendo lo que el cliente pidió. Eso obviamente nos encamina a que vamos, en este caso, con un desarrollo, en este caso, que realmente satisface las necesidades del cliente. A nivel muy práctico, obviamente tanta teoría o tanta parte de documentación o generación de artefactos, la gente dice, bueno, pero eso es el que quiere hacer una página web, llegó, la montó y le entregó. Sí, es que eso es como en todas las profesiones. También tenemos médicos que ni siquiera receta te dan, sino que te dan de una vez, te consultan y te dicen qué es lo que tienes y ya no te recetaron ningún medicamento. En todas las profesiones existen, como quien dice, esa metodología ágil de desarrollo, parte súper ágil. Pero si nosotros vamos a trabajar correctamente desde la calidad del software, desde lo que representa para nosotros la obtención de la información, nos hemos dado cuenta que existen normas técnicas, que existen artefactos que están definidos, por ejemplo como SSRS, que cuando yo vaya a trabajar de manera más formal con alguna empresa, eso es lo único que me va a demostrar, o al menos a nuestro cliente, cuál es la implementación de nuestros conocimientos. Porque yo puedo hacerle un desarrollo que se me demore por lo rápido, en el caso tuyo que tal vez ya tienes estas plantillas definidas, cuando mucho 1 o 2 semanas. Y puedes cobrar lo que realmente tú consideras que se tiene que cobrar en ese tipo de desarrollo. Pero el cliente en algún momento va a decir, ¿y qué es lo que ha pasado a nivel de la parte de desarrolladores? Pero eso fue tan rápido, porque me vas a cobrar tan caro. Recuerden que entonces una manera de solucionar esos inconvenientes pero es que eso no era lo que yo quería. También acuérdense que se generan muchas diferencias con nuestros clientes. ¿Cómo evitamos que estas situaciones se presenten? Documentando. Y esa es la única solución que vamos a tener para todo.
Sí. Ah, espérate, avísame con tiempo cuando se escuche así todo malito, porque es que sabemos que nuestro internet aquí que tampoco es muy eficiente. Ahora se escucha bien. Sí, profe. Ok, Roche. Entonces, retomo que los artefactos simplemente van a permitir demostrar a nuestro cliente cómo implementamos nosotros nuestro conocimiento y nuestras habilidades en el desarrollo de la herramienta, desde una etapa de análisis hasta la etapa de entrega totalmente. Esta evidencia, aquí está lo que tenemos, qué es lo que debemos tomar en cuenta. Las normas de presentación, fíjate que tenía muy claro, dice aquí, debe contener toda la información que se necesite. Asumo que cuando hable de toda la información que se necesite, van a ser esos criterios que tú seleccionaste para determinar si esos artefactos están correctos. Una lista de chequeo, obviamente que en la lista de chequeos pasa a ser ese instrumento por excelencia que me permite validar. Simplemente hago un chulito y eso quiere decir que existe. Si no tiene chulito, no se evidencia. En este caso, ese elemento que estoy evaluando. Nos habla que debemos tratar de hacerlo sencillo y lo más... esto se parece mucho a una que hicimos en la etapa de análisis, donde hicimos una lista de validación, pero acuérdate que en aquel momento se estaba haciendo de un proceso de análisis. Ahora tenemos otros informes que hemos desarrollado, porque fíjate que ya tenemos, según la actividad de aprendizaje anterior, ya tenemos hasta una lista de despliegue. De manera que ya nuestro cliente tiene más información con respecto al desarrollo. Y la idea es que esa información que nosotros ya hemos generado hasta este momento, el cliente determine que sí está correcta, que la entiende, que satisface realmente y soluciona la problemática que él presentaba, en el caso que sea a solución de un problema o en el caso que los compañeros estén desarrollando herramientas innovadoras que realmente cumpla con ciertos criterios que va a permitir la aceptación de esa herramienta. ¿Cuántos criterios yo voy a seleccionar? No existe un límite, porque fíjate que lo dice claro allí, todo lo que se necesite. No existe un límite, ojo, no vamos a hacer una lista de chequeo eterna e infinita, no. Yo puedo hacer varias listas de chequeo que estén evaluando el mismo artefacto, pero de diferente enfoque. Si yo quiero hacer una lista de chequeos para validar el modelo conceptual, por darte un ejemplo, de un diagrama, qué sé yo, el caso de uso que lo tenemos allí o el diagrama de despliegue, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a tomar un diagrama de despliegue de ejemplo para ver qué cositas podemos nosotros preguntar. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar uno de estos que tenemos acá. Tomemos este, por ejemplo. Yo quiero evaluar, hacerle una lista de validación a mi diagrama de despliegue. Listo, aquí lo tengo. Se supone que estos son, en este caso, los componentes que van a permitir que mi herramienta funcione. Aquí lo que tenemos es, según lo que vemos aquí, vemos una atención, una solicitud. Aquí tenemos un servidor que recibe y que responde. Aquí obviamente nos habla de un procesador en la nube. Me imagino que en este caso es Internet como un servicio. ¿Qué puedo evaluar yo qué le puedo decir a mi cliente que me evalúe cuando él ve un diagrama como esto? Obviamente ya nosotros estamos en un nivel un poquito más avanzado en cuanto al tecnicismo y ya nosotros estamos mostrando, fíjate que ya nos están pidiendo modelados que son un poquito más orientados hacia nuestro desarrollo. Obviamente que un cliente que tenga algún tipo de conocimiento de informática podría en algún momento entender este dibujo, por decirlo de alguna manera, este esquema. Pero puede ser que alguien no lo entienda porque él es una persona que está confiando que nuestros conocimientos son los más, en este caso, adecuados para darle solución a su problema. Pero él tiene que validar mi diagrama de despliegue de manera a entender lo más, en este caso, lo más sencillo posible, qué significa esto que está aquí. ¿Qué preguntas podría yo hacerle a un cliente que deseo que me valide esto que está abajo?
Yo puedo hacer una lista de chequeos de este diagrama de despliegue colocando criterios como los elementos visuales que se están empleando. Si son adecuados, si están bien distribuidos, si las letras se entiende correctamente las letras empleadas, el idioma empleado para la definición de cada uno de los objetos que usted visualiza allí es adecuado, lo comprende, están bien distribuidos los elementos, no se ve saturado. O sea, son preguntas que tú simplemente le vas a hacer una lista de chequeos que en función de lo que quiere que el cliente valide. Pero yo quiero que el cliente me valide si la última revisión que hicimos del diagrama del modelo de dominio. Bueno, entonces nos vamos a un diagrama de clase. Obviamente, mis clientes no va a estar tampoco, dependiendo del tipo de cliente al que le estemos trabajando. Yo le despliego a un cliente un diagrama de clase y él lo que va a ver es un poco cuadritos enlazados. Por ejemplo, él ve esto. Yo lo entiendo porque yo hice mi diseño de mi estructura del modelo de negocio, de mis datos de esta manera. Pero que necesito que el cliente me valide eso que está allí. Obviamente que lo que puedo preguntarle, y eso fue muy importante que se definió al principio en la fase de análisis, era el nivel de conocimiento de mis stakeholders, de mis interesados. Recuérdense que se hicieron las fichitas allí en el SRS. ¿Por qué? Porque ese nivel de conocimiento me va a permitir a mí también establecer cuáles son esos criterios de validación. Si mi cliente es una persona que también está empapada en todo esto del modelado y en las entrevistas con las que he tenido yo con él, yo he identificado que él conoce un poquito más de la norma, lo que significa UML, un diagrama de clases, un diagrama de uso, como hicimos nosotros nuestro diagrama de casos de uso. Él sabe que este es el usuario, en este caso mi actor, y estos son... Que mi cliente está más empapado porque en las entrevistas yo me di cuenta que él sabe algo. Obviamente las preguntas que yo le voy a hacer de validación van siempre orientadas a ese nivel de conocimiento del usuario. ¿Qué le podría yo preguntar a un usuario que, por decirlo, está en un nivel 2 de conocimiento de modelado? Él ya sabe que en este caso tenemos una clase principal, estoy identificando aquí relaciones, estoy viendo herencias, que lo tenemos aquí al menos en esta parte del trabajador. Estoy viendo, fíjate que el estudiante puede ser un estudiante de doctorado o un estudiante de pregrado. Aquí tengo una herencia identificable fácilmente a la palabra estudiante. Entonces, ¿qué preguntas le haría yo? Bueno, yo le haría preguntas como: están identificadas, se evidencian las relaciones entre las entidades, los atributos de las clases están bien identificados, los nombres de la clase están correctamente escritos, el texto que se emplea visualmente se puede entender, están bien definidas, ya esta parte de la definida tiene que ver con el trazo. Considera que están bien trazadas las líneas que establecen relaciones entre las diferentes entidades. O sea, son preguntas que obviamente esa validación me la va a dar mi cliente, o las puedo hacer cualquier otra persona que tenga, en este caso, el instrumento en mano. Yo le puedo decir: mira, valídame aquí si estos criterios que yo tengo seleccionados dentro de esta lista de chequeo se aplican a este artefacto. Entonces recordemos que tenemos hasta la fecha, con nuestro diagrama de despliegue, tenemos ya 6 artefactos desarrollados. ¿Qué me habla de la evidencia? Fíjate que lo dice muy claro aquí. Formato debe ser amigable y con buen diseño. ¿Qué puedo emplear? Yo puedo emplear, al menos aquí en listas de chequeo, la idea es tratar de no, dependiendo del cliente con el que nosotros estamos trabajando, yo puedo emplear algunas listas de chequeo que sean, no tener esta estructura toda rígida. Acordémonos que tenemos herramientas, a ver, ejemplo, vamos a ver. Modelos en línea, modelos. Yo puedo tratar, dependiendo de mi cliente, mostrarle alguna lista de chequeos que sea agradable, algo así, que pueda tener elementos decorativos, que pueda colocar, o la puedo hacer en línea. Yo puedo mandarle a mi cliente: mira, te puedo hacer
y necesito que tú me evalúes porque en este momento él no me puede dar una atención personalizada, yo puedo hacer mi lista de chequeo como una encuesta con cualquier formulario, tanto de Microsoft como de Google, y le trabajo su lista de chequeo allí, de manera que puedan verificarlo. La puedo hacer así. Acuérdense que Trello también me permite listas de chequeo. Hay muchas herramientas en línea que me permiten en este caso trabajar esta interacción. Fíjate esta que tengo acá. Yo puedo hacer mi lista de chequeos, colocar toda la información necesaria del artefacto que mi cliente va a evaluar y de una vez colocar los criterios aquí. Que sea reenvía la información, o si las hacen en línea, ustedes saben que la respuesta ya la tienen en una hoja de cálculo que definieron cuando crearon la herramienta. Okay. Eso representa lo que llamamos el diseño. Ojo, esta parte es diseño, es decir, cuáles son esas cositas que tú te considerarías para empezar a trabajar. Habla diseño en esta evidencia número 2. Cuando yo paso a la siguiente evidencia, ya hablamos, esta evidencia es de desempeño. Recuérdense que tenemos esos 3 momentos de aprendizaje que el SENA define para ustedes. Conocimiento cuando estoy iniciando un nuevo aprendizaje. Desempeño es en que yo empiezo como a hacer borradores, como empiezo a trabajar, como tomando esos conocimientos, empiezo a aplicarlos a mi desarrollo. Cuando hablamos de producto, evidencia, en este caso mis evidencias de producto es, ya ustedes se han empoderado de esa información y la pueden aplicar directamente a ese desarrollo con el que venimos trabajando. Esta evidencia, que ya sería mi evidencia, dice lista de chequeos de validación de documento de diseño. Esta lista de chequeo, como lo habla aquí, son formatos de control donde yo voy a registrar mediciones, ya pueden ser parciales, pueden ser totales, de esos criterios que yo deseo validar, ya sea para medir la eficiencia, para verificar que todo está correcto, o simplemente decir, puedo hacer una lista de chequeo de control. Cuando hablamos de lista de chequeo, cuando en este caso ejemplo, cuando yo quiero medir, cuando hablo de medición, por ejemplo, puedo establecer el avance que tenemos hasta el momento de nuestro proyecto. Si se han cumplido las etapas que yo definí, si se han tomado en cuenta los criterios que al inicio en un diagrama, en un informe de requerimientos de usuario se manejaron. Recuerda que trabajamos de unos requerimientos específicos, tanto funcionales como no funcionales, se han considerado. Ahí yo mido realmente cómo va esa ejecución de mi proyecto. Puedo verificar lo que hemos mencionado ahorita allí, chulitos, para determinar si se están cumpliendo, en este caso, lo que se estableció en un principio. Dijimos que íbamos a trabajar con un menú de inicio, tal vez mencionamos algunos módulos, mencionamos en algunas partes validaciones de usuario. Se está cumpliendo hasta ahora esa etapa. Ojo, siempre tiene que ser en función de la fase en la que estamos trabajando. Obviamente las de control significa las dos anteriores. Se está haciendo lo correcto, quién lo está desarrollando, cómo están verificando que realmente eso sea lo que se está manejando. Aquí recordémonos que en esta parte, cuando trabajamos las listas de chequeo con mediciones, recordémonos que habían unos colores que se establecían para definir, por decir, el nivel tanto de ejecución de esas mismas mediciones con las cuales se había trabajado. Muchas de estas listas de chequeo que trabajan con mediciones manejan mucho los colores del nivel de riesgo, amarillo, rojo, verde, todo va a depender de cómo lo vayan a implementar. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué situaciones, elementos, criterios se van a tomar en cuenta para esta evidencia? Normas básicas de presentación. Diseñar las listas de chequeo teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo 9. Cuando hablamos de componente formativo y me voy a mi actividad, aquí tenemos nuestros materiales de formación, aquí vamos.
Recuérdense que estamos trabajando con la parte de validación de documentos. Entonces aquí tenemos, en este caso, los criterios necesarios para poder desarrollarlo. Instrumentos de medición. Entonces fíjate que aquí están las listas de chequeo, cálculos de métricas de software, y habíamos mencionado que estas métricas, cuando nos las sugirieron en la etapa de análisis, eran muy pocas las que realmente yo podía aplicar hasta la parte del proyecto donde yo iba, porque solo estaba en un análisis. En este momento ya estamos en una planificación y existen ciertos criterios que yo en este momento ya puedo tomar en cuenta para validar y incluirlos dentro de esa lista que tenemos allí. Aquí tenemos en este caso, fíjate, revisando el material, aquí les están dando algunos ejemplos de cómo trabajar esa parte del chequeo, del desarrollo de esa lista de chequeos y las diferentes métricas que yo puedo trabajar para poder evaluar. ¿Cómo evalúo? ¿Qué debo tomar en cuenta? Y aquí obviamente reconoce que nuestra matriz que tenemos de estándares de calidad de software las puedo implementar en alguna parte de esas listas de chequeo. Facilidad de auditoría en función de que si yo he documentado lo suficiente para definir en qué etapa de mi proceso voy, cómo hago esos controles en los cuales, si yo dije que, recordémonos que hemos hecho hasta la fecha, también hicimos una evaluación de costos, donde definimos según esa técnica, esa ficha de técnica de costo que trabajamos allí, se definieron y se emplearon que se iban a manejar ciertos componentes, tal vez ciertos software o ciertos hardware. Yo también puedo incluirlos dentro de mi lista de chequeo en algunos de los criterios que tengo de esta parte. Obviamente que tal vez no aplique para todos los criterios, porque por ejemplo, modularidad, todavía no empezaba a codificar para yo hacer una prueba si que el módulo, qué sé yo, de persona está totalmente integrado al menú principal. Por darte un ejemplo, la idea es que yo voy a tratar de tomar independencia de hardware. Yo hice una herramienta que con mi paquetico lo puedo instalar aquí, o con mi paquetico lo puedo ver en otro computador, tal vez que tenga un sistema operativo diferente, o tal vez que sea un software diferente. Pues decir, hay unas aplicaciones que yo las puedo ver en móvil o también las puedo ver en mi computadora, si eso es uno de los requerimientos que se definieron cuando se estableció en este caso los alcances de mi proyecto. Entonces, dependiendo cuál de estos criterios yo puedo, en este caso, incluirlos como una métrica para mi desarrollo, yo puedo tomarlos para hacer esa lista de chequeo. Y eso lo que me va a permitir es, etapa de desempeño, hacer el diseño, o sea, el bosquejo de cómo quedaría. Etapa de evidencia de producto, ya debo tener esas listas mostradas, orientadas y bien fundamentadas para poder aplicarlas simplemente. ¿Dudas, preguntas hasta la fecha, Roger? ¿Hay alguna inquietud con respecto a este material? No, profe, todo está bien. Ok, sabemos que aquí vamos, fíjate que nos dieron 40 horas. Obviamente hay que invertir en el sentido del análisis en formular cuáles serían esos ítems que yo validaría, pero no amerita en este caso mayor complejidad en cuanto a, podemos tomar algunos de los que se hicieron en las evidencias de análisis, colocarlos como base y simplemente adicionar esos otros criterios que se fueron generando a medida que se fueron incluyendo los otros, o se fueron generando esos otros artefactos que hemos manejado en esta etapa de planeación. La última evidencia, según nuestro cronograma, nos habla de ese informe. ¿Qué nos está pidiendo? Esto es así como llover sobre mojado. Y dice, bueno, pero ¿por qué otra vez volvemos otra vez a trabajar con la validación? ¿Qué tenemos en este momento? Estamos diseñando, estamos desarrollando y estamos generando un informe de conclusión. Ese informe de validación
el que nos va a permitir, en este caso, mostrar a mi cliente o hacer ese análisis de cómo fue ese proceso de validación que generamos, cómo fue la aceptación de esos instrumentos que nosotros creamos. Este tipo de informe, como mencioné en este caso la guía de aprendizaje, es aquel que nos da esa conclusión final. Habíamos definido en una etapa inicial un objetivo con respecto a estos instrumentos de validación, que era el de establecer si realmente íbamos por buen camino, es decir, si estamos cumpliendo con las necesidades que el cliente definió en una etapa inicial de requerimiento. Este informe nos va a permitir concluir si se lograron o no ese objetivo que se definió al principio. Cuando hablamos, mira, lo llaman allí, tiene otro nombre manejado en el argot de los desarrollos, se llama un reporting. Obviamente estos reporting son conclusiones. ¿Por qué se hacen? Porque tal vez nuestro jefe o nuestros clientes no tengan tiempo de ponerse a revisar detalle al pelo, qué pasó aquí, sino que simplemente les gustan conclusiones rápidas, informes que sean efectivos, si es necesario emplear gráficos se hacen, con la intención de que todo sea sintetizado y que simplemente el cliente verifique, mira, se hicieron estos informes, se hicieron esta lista, estos fueron los criterios que se evaluaron, estos fueron los resultados, muy parecido a esa interpretación y análisis que se manejaron al recolectar la información de las fuentes. ¿Por qué? Porque un análisis me facilita el proceso de la toma de decisiones. Y aquí lo que se está pidiendo es eso. ¿Evaluaste? Ajá. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese proceso? ¿Fue efectivo? Si fue efectivo, muy bien, vamos por buen camino. Si tengo alguna no satisfacción en algún criterio de los cuales evalué, cuáles van a ser esas medidas correctivas que nosotros vamos a implementar para que ese no satisfacción cambie en este caso de criterio. Fíjate que entre los elementos que se van a tomar en cuenta para este documento técnico, seguimos con las normas de presentación. Nos habla que tenemos en nuestro componente conformativo que vimos ahorita esos criterios que vamos a tomar en cuenta y que obviamente resumen, introducción, objetivo y la metodología que empleamos. ¿Cuál metodología empleada para hacer el análisis? Si es una lista de chequeo, sabemos que en este caso vamos a aplicar estadística descriptiva. ¿Cuántos criterios me dieron aceptados? ¿Cuántos criterios me dieron negados? Yo pongo un diagrama de torta y veo si visualmente cuál fue el porcentaje y le doy una conclusión a ese elemento. ¿Puedo tener varias listas de chequeos? Sí. Puedo tener una por cada artefacto o puedo tener una dependiendo si es la parte visual o si es la parte textual. Ustedes establecen cuál en este caso va a ser ese enfoque que le van a dar a la lista de chequeo. El objetivo principal es determinar que mi cliente al aplicar esa lista de chequeo diga estamos por buen camino. Y eso es lo que se pide en este informe final. Una vez aplicada, hipotéticamente recordemos que en este momento tal vez no tengamos el tiempo necesario para estar en conversaciones directas con nuestros interesados. Hipotéticamente nosotros vamos a establecer mi lista, hago mi chequeo, 2-3 listas de chequeos que pueda diseñar yo en este momento, yo misma las aplico y obviamente allí tengo unos resultados visualmente establecidos en un diagrama de torta. ¿Por qué? Porque una lista de chequeo te facilita que no tiene preguntas abiertas, son totalmente cerradas y es mucho más fácil el proceso de síntesis a nivel de gráfico. Una torta, tal porcentaje dio sí, tal porcentaje dio no, si tengo un criterio adicional, si no es sí ni no, y tengo parcial, por darte un ejemplo, total, incompleto o parcial. Entonces, dependiendo de los niveles de criterios que ustedes escojan, yo sintetizo. Del diseño de la gráfica, del instrumento que me evaluaba parte visual, los elementos visuales, estos fueron los resultados. Un 100% aprobado porque el cliente comprende completamente todos los elementos visuales. Listo. Yo quiero hacer una lista de chequeos que me va a evaluar mi SRS, porque creo que hicimos un modelo en la etapa de análisis. Retomo mi lista de chequeos SRS,
donde evalúo el texto, el contenido, la organización, la ubicación de qué sé yo, de la ubicación de cada gráfico, la identificación del gráfico, que el cliente pueda ver la fuente donde se tomó la información. Entonces, evalué esos 7, 8 criterios. Cuando al final tuve todas las respuestas aceptadas, lo pongo ahí como un ejemplo de esa lista de chequeo. La lista de chequeo de evalúa el SRS con un 100% de aceptación de parte de mi cliente. Eso es lo que pide este informe, que según las listas que tú diseñaste, ya las hemos aplicado y obtener ese resultado final. Eso es lo que representa esta parte del informe de esa evaluación de resultados. Es decir, tratar de facilitarle la tarea a nuestros clientes en cuanto a la información que se va generando en el desarrollo del proyecto. No perderles el tiempo en procesos, no perderles el tiempo en entrar en detalles técnicos, porque obviamente ellos lo único que están esperando es que nosotros entreguemos la solución. Pero nosotros necesitamos esa retroalimentación de validar lo que llevamos hasta el momento. Y la única persona en este caso que nos puede hacer esa retroalimentación son nuestros clientes. Con esa terminamos esta parte de la evidencia de la etapa 4 de planeación. Estamos aquí. ¿Qué pasa con esta parte de planeación? Tenemos unos resultados que son los de inglés, obviamente que todo proyecto tiene la parte de inglés, y aquí tenemos unos resultados de que representa la comunicación. Estos resultados de comunicación se los tiene que dar un reportero, un comunicador social, un psicólogo, creo que también estaba en el perfil en este caso, de los que puedan validar estos resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a activar esas evidencias. Yo las voy a colocar aquí en nuestro pastelito de orientaciones. Le voy a colocar aquí resultados de comunicación. Pero les voy a activar esas evidencias porque no son evidencias complejas, para que al menos estén montadas allí y cuando nos asignen, porque vuelto hay que solicitar el instructor encargado, él solamente venga a revisar y no tenga que, en este caso, esperar para que ustedes se comuniquen, para que ustedes, porque sabemos que en este momento el tiempo es oro. Yo voy a activar estos resultados de comunicación porque si te puedes dar cuenta, son de lectura crítica, son casos que están establecidos. Fíjate que lo que nos dan es un día para resolver esas 4 evidencias que teníamos aquí. Mira, aquí están. Son 1, 2, 3, 4 evidencias que se van a manejar en cuanto a la comunicación. Y esas evidencias están orientadas hacia la parte de la lectura crítica y nuestra expresión. Primera evidencia, un video. En ese video, según lo que el material nos está indicando, mira lo que dice. Tú vas a leer el material que se menciona allí, ustedes van a leer el material que se menciona allí en este material de formación, y después se van a grabar ustedes mismos, de manera de hacer un video donde digan el tipo de texto que eligió y por qué. Van a usar cualquiera de los dispositivos para grabarse, y además nos están subiendo alguna herramienta en la cual ustedes pueden editar ese video y agregarle alguna etiqueta, agregarle algún texto adicional para que el video quede como con un apoyo, en este caso visual, para mostrar la información. Esto no es que genere mayor complejidad en cuanto al conocimiento, pero sí al menos al tiempo y a la dedicación, porque cuando nos grabamos uno tiene que grabarlo como 3-4 veces para ver si le sale de la forma correcta. Pero la idea es que simplemente podamos avanzar con estas evidencias que tenemos pendientes de comunicación. Yo no las voy a evaluar porque yo tengo el perfil para hacerlo, pero al menos desarrollenlas para tratar de ir terminando por completo. Es más, yo creo que si pudiesen trabajarlas de inglés, trabajenlas, porque la idea es que dejar todo montado allí, que nada más si el profesor de inglés va a llegar, que llegue corrigiendo y poniendo resultados. Si es posible, me voy a activar
a colocar entonces en las matrices esas actividades de inglés que tenemos por proyecto. Hemos terminado 4 actividades de proyecto hasta el momento y entonces quiere decir que hay 4 resultados de inglés que van, porque todas van asociadas a cada proyecto. Las voy a activar, al menos se las voy a dejar allí. ¿De inglés solo es hasta esa fecha o de para atrás hay también inglés? Sí, Roger, desde la actividad de análisis tenemos resultados de inglés, recuérdenlos allí. Pero obviamente que los iniciales, a nivel que vamos avanzando, el nivel va subiendo. Es como que tuviésemos un inglés 1, un inglés 2, un inglés 3. Ustedes tienen que tener 6 niveles de inglés. Entonces quiere decir que me imagino que hasta la actividad de proyecto 6 ustedes van a tener resultados de inglés. Ellos se los incluyeron dentro del programa de manera de no tener que estar haciendo esos ingleses complementarios por otro lado, sino que simplemente los desarrollaran dentro de la formación. Entonces eso fue lo que les dije. Yo me voy a comprometer a revisar esos resultados de inglés que tenemos desde el proyecto 1 y activarlos, ponérselos ahí. Léanlo porque es que no son cosas complicadas, son sencillas de hacer. Si quieren trabajar con un traductor, lo importante es que hagan la evidencia y montenla. Que si en algún momento el profesor de inglés ya se contactó con nosotros, nos dijo, mira, listo, yo vengo a revisar las actividades de inglés, no tenga que empezar desde cero a decirles cómo hacerlas, sino que ustedes ya con la autogestión revisaron el material de formación, revisaron las actividades o las evidencias que hay que, en este caso, montar de esos resultados y el profesor solamente venga a corregir y a poner nota. Entonces así vamos acelerando un poquito este proceso. No quedarnos esperando por los otros, sino que ustedes trabajen de una vez también. Es más, si hubiesen aprovechado las vacaciones de diciembre, esos ingleses ya los tuviéramos listos. Que ustedes nada más me dijeran, profe, ponga la evidencia para yo montarlos. Entonces vamos a tratar de hacerlo así. Van trabajando al menos los que tenemos pendiente, porque son 4 proyectos y son 4 resultados de inglés, tenerlo ahí. Fíjate, cada proyecto tiene una actividad diferente. El primer proyecto tuvo la de matemática. El segundo proyecto teníamos una ambiental. A esa sí tampoco la puedo hacer yo, pero yo les voy a activar esas evidencias para que cuando tengan su tiempo lean el material que nos está sugiriendo la guía. Hay que retomar desde la guía de aprendizaje 1 y verla al final de la guía. Están los resultados de las competencias en este caso que se llaman clave en la guía, que anteriormente, en este caso en las formaciones presenciales, le llamamos transversales. Estas competencias clave son esas otras materias que ustedes tienen, les permiten formarse de manera integral. Entonces yo voy a tratar de activarlas desde la primera fase de análisis, estas competencias, tanto las de inglés como las que tengamos de alguna otra transversal allí. De manera que lean y vayan montando, Así no sean evaluadas, ustedes las tienen ahí. Y no hay manera de que digan que ustedes no las hicieron. Vamos a montar esas evidencias que estén allí, que cuando se incorpore, que tenga que incorporarse del instructor encargado de realizar la evaluación de esas evidencias, de una vez llegue evaluando y no mandándoles a hacer en ese momento las evidencias porque se nos acumula. Porque estas que están aquí de comunicación las tiene que evaluar, como te estaba comentando, las evalúa es un comunicador social. Entonces aquí yo no puedo trabajarla, pero si ustedes montaron su evidencia allí, cuando el comunicador social que llame la coordinación diga, mira, aquí los resultados ya están, las evidencias están montadas, evalúame. Entonces él va a llegar y va a corregir eso que tenga allí. Si tiene alguna observación y realmente lo hicieron tan mal que él no le pueda colocar nota, ahí sí se va a encargar él de comunicarse y establecer un canal para que darle esa retroalimentación y solicitar ese nuevo envío. Pero esperemos que esa situación no ocurra, sino que todo lo que ustedes coloquen allí esté perfecto. ¿Por qué? Porque ustedes se le van a leer su guía de aprendizaje que tiene exactamente lo que se necesita. Y si no, también nos vamos a apoyar aquí. Recuérdense que cada instrumento, cada evidencia tiene un instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación, este es mi material de formación. Aquí. Cada actividad tiene un instrumento y ese instrumento, como lo hemos trabajado desde el principio, es el que me va a indicar qué cosas es lo que me van a tomar en cuenta cuando me evalúan. Yo reviso, si acuérdense que siempre hay que revisar de la par
tanto el material de formación como la guía con la que se supone que me van a corregir. Entonces, ¿qué me evalúa ese instrumento? Aquí tenemos lo que ellos van a evaluar. El informe toma en cuenta... Sentido, profe. ¿Ah? Ya que se le escuchó entrecortado, profe. Ok. Avísame si se escucha mejor ahora. Ya la escucho Ok. claramente. Entonces te iba comentando que, y a todos los que están viendo el video, que es importante que no se olviden de las guías de los instrumentos de evaluación, porque ese instrumento de evaluación que está dispuesto en plataforma es el que les va a indicar qué cositas, cuáles son esos criterios con que ellos van a evaluar. Sigue los lineamientos. Mira, todo esto que está aquí son los criterios que en este caso el instructor debe considerar para empezar a colocarle. Obviamente, cumple o no cumple, y para poder tener un mínimo aprobatorio tiene que ser 70%. Si no, la evidencia no es cumplida y tienen que volverla a reenviar. Cada guía de aprendizaje viene asociada a todos los instrumentos que se van a emplear para que se puedan corregir de forma objetiva cada evidencia que ustedes tienen allí. Entonces, uno corrige en función de estos criterios que están acá. Obviamente que lo ideal es que cada guía, cada instrumento que tenemos de evaluación, yo lo llene y se lo reenvíe a cada uno, pero en este momento de verdad el tiempo es muy corto para estar desde el principio tomando cada guía, cada evidencia que montaron, colocando los criterios y que ustedes reciban ese criterio, lo acepten, me lo firmen y me lo devuelvan. De manera yo tener una base de datos con cada uno de los instrumentos de evaluación evaluados y firmados en este caso por los aprendices, de manera que aceptaron la nota que tienen. Creo que allí me parece que este proceso lo vamos a tener que obviar porque perdemos tanto más recursos y ustedes en vez de estar haciendo evidencia, ahora van a tener que estar revisando instrumentos. Ese es el deber ser, y ahí de verdad pido disculpas porque eso no se ha hecho desde la primera evidencia, porque desde que ingresamos siempre hemos estado como a la carrera. ¿Qué es lo que quiero? Voy a compromiso, Roger, activo las evidencias de inglés y de transversales que ustedes tengan en los proyectos con los cuales vamos. ¿Dónde vamos nosotros en este momento? Estamos en una fase de planeación, que es mi segunda fase. Devolvamos a esta. Mi segunda fase tiene 3 proyectos. Acabamos de terminar el proyecto número 4. Fíjate que ya el tiempo nos ha rendido. La idea es que también le renda a ustedes para el desarrollo de sus evidencias. Y como les comenté al principio cuando iniciamos, no nos vamos a retardar en quejarnos o a retardar en tratar de que sea exactamente aplicado al proyecto de desarrollo que tenemos en mente. La idea es tratar más orientado hacia el cumplimiento del requisito de la evidencia y en el tiempo que ustedes dispongan van verificando y aplicándolo a su proyecto. Porque debemos tratar en este caso de cumplir con los tiempos que están más cortos cada vez, y la idea es avanzar en función de eso. Con esta guía de aprendizaje que vimos hasta aquí y estos resultados que nos están hablando de la comunicación, fíjate que tenemos estas evidencias que están allí. El video van a ser como un escrito también que se llama escribiendo. Es como que nos van a mostrar cuáles son las mejores formas tanto de expresión oral como expresión escrita el nivel de lo que es la comunicación humana. Bueno, entonces aquí ustedes tienen sus resultados de comunicación. Adicional, como en todos los proyectos, tenemos los resultados de inglés. Este resultado de inglés, en este caso, 2 días, mira, le dice 2 días para hacer este resultado de inglés. Entonces, asumimos, y es un nivel 6. Bueno, van avanzaditos. La idea es que aquí tienes, lean el material de formación, desarrollen las evidencias o las actividades que se manejan en estos resultados de inglés. Mira, en este caso nos está hablando de un mapa mental que tiene ciertos conceptos. Creo que tal vez esa parte al menos no es en este caso muy complejo.
este mapa mental tiene que tener mínimo 5 ramas, porque si no, no cumple con los criterios. ¿Qué tengo yo aquí? Aparte, en este sí está más exigente. Aquí tenemos que tener un blog donde montamos video, audio y el texto que elaboró en inglés anteriormente. Un pequeño blog, independientemente no nos hablan de una herramienta, donde hizo la descripción de estas características. Obviamente habla de 5 a 7 entradas, dependiendo de la información que estamos publicando, que en este caso son varias, mira, son videos, son audios, son textos, tanto orales como escritos. Obviamente que de allí ya tiene 5 entradas, mínimo. Y eso es lo que va a evaluar el profesor de inglés, es la dirección de ese blog. Aquí dice, para esta evidencia, para la evidencia de inglés, diagrama de clase, esto sigue siendo técnico, artefactos, aquí están los criterios de evaluación, de cómo va a evaluar el de inglés. El de inglés son solo 2 evidencias, mira, la evidencia del mapa mental y la evidencia del blog. Obviamente que aquí en el blog ustedes van a mandar la dirección electrónica o unas pantallitas capturadas de ese blog para que el profesor pueda ingresar. Y aquí terminan tanto con la de inglés como la de comunicación de este proyecto. Dudas, preguntas, inquietudes, Roger. Estoy aquí atenta ahora. No, profe, todo muy bien. Lo que sí hay que es sentarse a dedicarse. Vamos a tratar de desatrasarnos también con esas evidencias de inglés, porque fíjate que ya estamos en la etapa en la fase 4 y quiere decir que los proyectos anteriores, los 3 anteriores ya tienen resultados de inglés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? De que al menos ir avanzando de a uno. Si yo voy haciendo mi técnica, voy haciendo el de inglés. Porque entonces la idea es tratar de que esos transversales no se me queden ahí acumulados. Porque entonces voy a avanzar en todos los técnicos y voy a dejar 2 transversales a un lado y después voy a tener todos los transversales pendientes. No. La idea es que ustedes vayan terminando todo, que no quede nada pendiente. Que cuando lleguemos de aquí a septiembre ya toda esa parte, al menos de inglés y transversales, estén allí montadas en territorio, montadas en su plataforma, que ya sea responsabilidad de la coordinación asignarles a un instructor para que se las corrija, pero eso ya está montado allí. Obviamente que me imagino que van a tener la facilidad que no van a hacer, ya ustedes terminando una etapa, a ver, permítanme detener aquí,